Buenas tardes, profe. Mi nombre es Luis Enrique Chungalvez. Mi número de carnet es 2020-005. Muy bien, empezaremos con la práctica número 2 de taller. Empezaremos para el primer circuito. En la parte número 1 nos dice que necesitaremos los siguientes componentes, que sería una batería, una fuente de 9 voltios, un switch de 2 posiciones, un capacitor de 5 milifaradios y un diodo LED. Buscaremos los componentes. Nos vamos a Component Mode. Nos vamos a la librería. Empezaremos buscando la batería. Le damos doble clic. Ahora empezaremos buscando el capacitor. Ya teniendo el capacitor, también necesitaremos el switch de 2 posiciones. Y ese nos aparecerá como SW-SPDT. Muy bien, ya teniendo la batería, el capacitor y el switch, por último tendremos el LED. Va a ser un LED color rojo, LED red. Muy bien, colocaremos la batería, que será de 9 voltios. Dándole doble clic eliminaremos 12,9 voltios. Muy bien. El capacitor lo colocaremos en esta posición y le cambiaremos su valor, que será 5 milifaradios. Muy bien. El switch de 2 posiciones le daremos vuelta y conectaremos el positivo de la batería con el switch y el capacitor lo conectaremos con el switch también. El capacitor también lo conectaremos a la batería. Muy bien, ya teniendo estos componentes, procederemos a colocar el R. Muy bien, ya teniendo LED, conectaremos el LED con el switch y el negativo con el capacitor. Ya teniendo el circuito armado, ahorita miraremos qué sucede con la bombilla, o también se le puede decir LED. Le daremos play, esperaremos que cargue un poquito y encendemos. Si nos damos cuenta, el parpadeo que hace el LED, ¿esto por qué sucede? Sucede porque cuando el LED se enciende instantáneamente, enciende el circuito, hace la carga por la batería. Empieza con el switch apagado, pero al encender el switch hace la descarga por toda la carga recibida en el capacitor. Muy bien. Ahí podemos ver la carga y la descarga para el capacitor. Ahora empezaremos con la parte número 2. Y la parte número 2 nos dice que vamos a necesitar la misma batería de 9 voltios, el mismo capacitor de 5 milifaradios, un osciloscopio para ver la forma de la onda, y 2 push button y una resistencia. Muy bien, empezaremos buscando los componentes y nos vamos. Battery, active, buscaremos el capacitor, cambiaremos también, pondremos los push button. Vamos en push button active. Ya teniendo estos 3 componentes, lo único que nos hace falta sería, bueno, push button, los componentes ya no nos hace falta. Muy bien, empezaremos colocando estos circuitos. Muy bien, la batería, luego colocaremos el capacitor
push button, colocaremos por aquí, conectamos la batería, cambiaremos el valor de la batería, que será a 9 voltios, el capacitor, que será a 5 milifaradios, y se me olvidaba, necesitaremos la resistencia. Vamos a la resistencia, le damos doble clic, bajito en la X, pondremos y colocaremos la resistencia en esta posición. Conectaremos el positivo de la resistencia con el push button, y ahorita la resistencia con el capacitor. Y miraremos el capacitor irá conectado con la batería, y lo último que nos hace falta es el push button. Muy bien, le damos, lo rotaremos, colocaremos el siguiente. Ahorita conectaremos este. Muy bien, ya teniendo el circuito, lo único que queremos es conectar la batería a tierra, aterrizarla a tierra. Ya teniendo esto, muy bien. Ahora lo único que nos hace falta es el capacitor, el osciloscopio, perdón, el osciloscopio. El channel A va a ir conectado con el capacitor, y el channel B va a ir aterrizado a tierra. Vamos a terminar el ground, va a ir aterrizado a tierra, conectaremos. Ya teniendo esto, lo único que nos hace falta es cambiar el valor de la resistencia a 1K. Muy bien, ahora procesaremos a ver si tenemos todos los componentes. Sí, le damos clic en play. Aquí nos muestra el osciloscopio. Cambiaremos el voltaje por división a 10, que es lo más cercano a los 9 voltios. Apagaremos el channel C y el channel D. La frecuencia de tiempo la pondremos en 200 milisegundos. Muy bien, ahorita miraremos qué sucede cuando presiono el push button, el primero y luego el segundo, para la carga y la descarga. Miraremos, presionamos el primero, ahí nos demos cuenta del movimiento del channel A, nos indicó cómo fue la carga. Ahorita haremos con el channel C, el segundo push button, damos clic, ahí nos indica cómo es la descarga del capacitor y luego cómo regresa a su mismo punto. Muy bien, ahora ¿qué sucede con el comportamiento de la gráfica? Muy bien, en la gráfica se pudo observar el tiempo de la carga al presionar 1. Se vio cómo se elevó la amplitud rápidamente y a la vez bajó, y al presionar el switch 2 se observó la descarga que tuvo el capacitor. Se vio la amplitud cómo bajó rápidamente y regresó a su mismo punto. Muy bien, ahora ¿qué sucede cuando cambiamos la resistencia? La cambiaremos por una resistencia de 10 y luego por una de 15. Muy bien, miraremos la forma de la onda, el osciloscopio. Esperemos que coloquen las ondas. Empezaré a presionar el primer push button. Muy bien, si nos damos cuenta, al presionar el primer push button, la carga no se muestra. ¿Por qué es? Porque el valor de la resistencia es mayor, y entre mayor es el valor de la resistencia, va a ser menor la amplitud de la onda, y entre menor va a ser el valor de la resistencia, mayor va a ser la amplitud de la onda. Ahora la descarga sí no la muestra, pero es muy poca la amplitud de la onda, y luego nos muestra cómo regresa a su mismo punto. Muy bien. Y ahora ¿qué sucede? También
cuando cambiamos a una de 15, la resistencia de 15 ohms. Damos clic, le damos en play, aquí nos aparecerán las ondas. Muy bien, le damos, presionamos para la carga, lo mismo pasa. La carga lo mismo pasa con una resistencia de 10 y una de 15. Muy bien, ahora presionaremos para la descarga. Es la misma, pero es un poquito menos la amplitud de la onda. Ahora bien, ¿qué pasa? ¿En qué influye el cambio de la resistencia? ¿Qué pasa cuando es mayor el valor resistivo? Pues lo que explicaba, en que entre menor es la resistencia, mayor es la amplificación de la onda, y entre mayor es la resistencia, menor es la amplificación de la onda. El cambio de la resistencia influye mucho, porque ahí así veremos cuánto va de corriente, cuánto opone el flujo a la corriente. Muy bien, ahora empezaremos con la parte número 3. En la parte número 3 nos dice lo siguiente: ya teniendo eliminado los componentes de la parte número 2, empezaremos de la parte número 3, que tenemos que armar el siguiente circuito. Pero ahora, al cambiar la posición del interruptor, el capacitor va a pasar a descargar con una carga, una resistencia. Esto va a cambiar la gráfica de carga y descarga del capacitor. Para este tipo de circuitos necesitamos cambiar la posición del interruptor, del switch, que son de 2 posiciones. Después también tenemos que poner la fuente o la batería conectada, y luego de unos segundos cambiamos a la posición número 2, que va a ser la otra resistencia, que es la que está conectada. Muy bien, empezaremos poniendo los componentes, que va a ser la misma batería de 9 voltios. Muy bien, batería. Teniendo la batería, necesitaremos el capacitor, que esta vez ya no va a ser de 5 milifaradios, va a ser de 1000 microfaradios. Las 2 resistencias necesitaremos. Bien, ahora será el switch de 2 posiciones. Aquí teniendo el switch, este será el switch SPTT. Muy bien, ahora ya teniendo los componentes, tenemos la batería, el capacitor, las 2 resistencias y el switch. Ya teníamos empezaremos colocando la batería. La batería la colocaremos en esta posición, siempre va a ser de 9 voltios. Cambiaremos a 9 voltios, colocaremos el capacitor por aquí, lo rotamos, colocaremos las 2 resistencias. Las 2 resistencias la colocaremos, la resistencia 1 aquí y la resistencia 2 en esta posición, por aquí. Muy bien. Las 2 resistencias van a tener el valor de 1K. Bien, cambiamos 1K. Ahora ya tenemos la fuente de la batería 9 voltios. Cambiaremos el capacitor, que es de 1000 microfaradios. Ya teniendo esto, empezaremos conectando la batería con la resistencia. Aterrizaremos la batería a tierra. Ponemos la batería por aquí, aterrizaremos a tierra. Muy bien, ahora conectaremos la batería, el capacitor con la batería. Capacitor con la batería.
También conectaremos la resistencia en esta posición. Eliminaremos esto. Conectaremos, nos hace falta también el switch de 2 posiciones, se me olvidaba. Muy bien, ya tenemos el switch. Conectamos con la resistencia número 2. Y pero aquí tengo mal la forma del switch. Será así. La posición, ¿no? Cambiaremos la forma del switch en la siguiente posición. Muy bien, o sea, en esta posición la forma del switch. Conectaremos la resistencia 2. Primero el switch y la resistencia 1. Ya teniendo las dos resistencias conectadas, lo único que nos hace falta es conectar el capacitor con el switch. Muy bien, ahorita colocaremos el osciloscopio. El osciloscopio lo colocaremos en esta posición. Muy bien, el osciloscopio lo colocaremos aquí, que vaya conectado channel A con el capacitor y el channel B va a ir aterrizado a tierra. Terminal ground. Conectaremos el channel B con tierra. Muy bien, ya teníamos el siguiente circuito. Procedemos a darle play. Esperaremos a que nos aparezcan las ondas. Como siempre, colocaremos el voltaje por división. Lo colocaremos en esta posición, a 10. La frecuencia de la onda la colocaremos en 200 milisegundos. Eliminaremos el channel C y el channel D. Muy bien. Ahora, ¿qué ocurre al momento de conectar con la resistencia 1? Empezar la carga. Ahí sí nos damos cuenta, esta es la carga que hace el capacitor. Pondrá con la resistencia 1. Ahorita la descarga sería esta: la carga y la descarga. Aquí si nos damos cuenta, esta es la forma de la onda, la carga y la descarga. ¿Qué cambia en la gráfica al agregar una resistencia para la descarga del capacitor? Que esa resistencia hace que la descarga no tire de un solo, va poco a poco, va en forma de onda, bajando. Muy bien. Si podemos observar, al hacer dicha carga, cuando sube un grado de amplitud, esta se coloca un cuadro más arriba en la que ya estaba, y en la descarga ya vuelve a su mismo punto. Ahora armaremos otro circuito parecido, pero sustituyendo el capacitor por uno de 5 milifaradios por uno de 1000 microfaradios. Armaremos el circuito parecido al de los push button, que mostraremos a continuación. Pausa. Muy bien, este será el siguiente circuito que nos pedían. Y vamos a responder a la pregunta: en el cambio del capacitor al circuito, ¿qué afecta? Ahorita miraremos. Damos clic, aquí nos aparece el osciloscopio. Haremos el channel B, pondremos el voltaje por división, ahí es 200 milisegundos. Muy bien, ahora miraremos en qué afecta en el cambio. Le daremos push button, ahí miramos la forma de la onda, que va en forma de grada, va bajando y se queda un cuadro más arriba de la que estaba. Ahora rápidamente dimos presionar el siguiente push button. Esta es la forma de la descarga. La descarga es muy diferente a la carga. Muy bien, la pregunta es: ¿en el cambio del capacitor del circuito qué afecta?
en que en el primero la carga hacia el capacitor, la forma de la onda era subiendo la amplitud rápidamente y a la vez volvió al mismo sitio. No, volvió un cuadro más arriba. Pero ahora en la carga la amplitud se va levantando poco a poco y sube el mismo 1 milímetro, 1 milisegundo más, y a la vez se queda en el sitio donde subió. Esto ocurre por el valor del capacitor ahora en la descarga. La descarga es igual y sube a la vez rápidamente. Por el valor del condensador se mira cómo amplía la onda. Muy bien. Luego de hacer la descarga, esta rápidamente regresa a la misma posición de su carga. Ahorita armaremos dos circuitos más con el capacitor de 1000 microfaradios, sustituyendo el valor de la resistencia. Primero por una de 5K y luego por una de 10K. Muy bien. Ya teniendo el valor de la resistencia de 5K, miraremos cuál es el cambio. Vamos en el primer push button. La amplitud de la onda es mucho menor. Si nos damos cuenta, se elevó pero un poquito. Y ahora la descarga, si nos damos cuenta, la amplitud sigue siendo la misma pero también menor y se eleva poco a poco. Muy bien. Ahora cambiaremos el valor de la resistencia por una de 10K. Le damos doble clic, la de 10K, y le damos iniciar. Esta va a ser más menor todavía. Entonces vamos a presionar el primer push button. Si nos damos cuenta, no sucede nada, solo se eleva un poco. Muy bien, ahora el de la descarga. Esta es la forma de la onda de la descarga. Muy bien. Vamos a hacer pausa. Siempre respetando la configuración anterior, arme los siguientes circuitos en los cuales va a sustituir resistencia por 2.5 y luego por una de 5K. Muy bien. Armaremos el siguiente circuito. Que tenemos el del switch de dos posiciones con las dos resistencias. El de la resistencia 2.5K va a ser la primera y la resistencia 2 siempre va a ser 2K. Muy bien, este será el siguiente circuito que nos pide, solo que ahora el valor de la resistencia cambió, que es de 2.5K. La resistencia de 1K, el voltaje de la batería siempre va a ser de la de 9 voltios. Y el capacitor de 1000 microfaradios. Muy bien, le damos clic y miraremos. Aquí explicaré cómo ver el tiempo que tarda el capacitor en la carga y la descarga. Muy bien, buscaremos en 200 milisegundos. Ya teniendo esto, empezaremos. Si nos damos cuenta aquí en el tiempo que va a tardar en llegar. Muy bien. Nos damos cuenta. Viene. En la carga. Muy bien. Nos vamos a cursors. Aquí nos aparece que tardan 30, 40. A ver cuánto. Colocamos justo cuando llega es 70 milisegundos. Bueno, esto lo vamos a multiplicar por la cantidad de milisegundos que tenemos, que sería en la frecuencia de tiempo de 700 milisegundos por 200 milisegundos. Ese resultado que nos salga lo dividimos dentro de 1000 y eso va a ser el valor del tiempo que tarda en la carga, y también por supuesto sería en la descarga. En la descarga tardaría en llegar a su punto, tardaría
1,70 segundos. Muy bien. 1,70 segundos. Eso lo dividimos dentro de... eso lo multiplicamos dentro de 1000 y nos sale el resultado, y después hacemos el mismo procedimiento. Y así igual con la resistencia de 5K, lo mismo. Muy bien. Lo mismo sería con la resistencia de 5K. El tiempo de la onda sería mucho menor la amplitud. Calculamos igualmente con la resistencia. Calculamos en cursors, nos vamos y así sería. Y también sería el mismo procedimiento si colocaremos una resistencia de 4K. ¿Qué sucede aquí? 2.5K a 4K. Ahorita miraremos el funcionamiento. Muy bien. Aquí ahora ya tenemos la batería de 9 voltios, la resistencia de 5K y la resistencia de 4K y el capacitor de 1000 microfarads. Ahorita miremos cuál es su función. De igual manera, para calcular el tiempo que carga de la carga y la descarga es la misma que la expliqué con la resistencia anterior. Muy bien. Ahorita miraremos cuál es la forma para la carga teniendo la resistencia de 2. Es bien menor. ¿Por qué? Porque las resistencias son mayores y eso hace que la amplitud sea menor. La descarga, si nos damos cuenta, aquí fue la descarga. Con esos cursors ahí tomamos el tiempo, tomaremos de nuevo la carga y la descarga. Ponemos en pausa cuando llega a su punto. Ahí está. Sería 880 milisegundos. Lo multiplicaremos, multiplicaremos por 200 milisegundos por cantidad de frecuencia que tendremos. Eso dividido 1000. Y eso será la respuesta del tiempo de carga y descarga. Muy bien, esto ha sido toda la práctica número 2. Muchas gracias.